Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 9 de junio del 2024 y tenemos un montón de información. Lo primero que vamos a hablar es de lo que pasó en la Ciudad de México, porque el día de hoy maniobró Morena para quedarse con varias diputaciones después de que se les arrebató al PRIAN. Y esto enfureció a los panistas que pensaban que iban a tener más diputados. Pero también se confirma la impugnación en Jalisco, mandan una carta varios gobernadores, esto va en serio, y también vamos a hablar de Colosio, ojo con el dato, y también las secuelas que ha dejado finalmente la elección, porque ya los partidos van a pedir cientos de millones de pesos de prerrogativas sin plan C, imagínense con el plan C. Y vamos a arrancar con lo que pasó en la Ciudad de México, algo súper interesante, como una operación, un cuento, en donde maniobró Morena para evitar, porque le querían quitar varias diputaciones. Dice Morena en la Ciudad de México ganó mayoría, igual un montón. Entonces, hoy en la mañana salió el listado de las diputaciones plurinominales. Entonces es interesante porque a pesar que Morena ganó la mayoría de diputados, vean, al PAN le iban a dar 11 diputados plurinominales, al PRI 4, al PRD, que ya no tiene registro, 2, al Verde 5, al PT 4, a Movimiento Ciudadano 4 y a Morena 2. Entonces, con esto, solo Morena iban a dar 2, no solo no iban a tener mayoría calificada, sino además iba a estar en riesgo la mayoría simple, a pesar de que habían ganado todos. Este era el proyecto original. Sin embargo, empezaron a maniobrar y le explica a la consejera electoral Sonia Pérez que Morena manda, o varios diputados electos de la Ciudad de México mandan oficios para cambiarse de bancada, y esto al final cambia toda la composición. Vamos a escucharla. La normativa y el convenio. El tema es que después de que se convocó esta sesión, con este proyecto recibimos 7 escritos de igual número de diputaciones electas, en los que manifiestan el grupo parlamentario al que van a pertenecer. Cuando aprobamos los lineamientos de asignación, no previmos que pudiera presentarse una situación como esta. Dimos por sentado que la voluntad expresada por los partidos políticos en el convenio sería suficiente para hacer el estudio de sobrerepresentación. Ahora nos damos cuenta que se presenta este caso de excepción, lo cual nos obliga en este momento a hacer una interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 14 de los lineamientos. De esta manera, si nuestra Constitución, nuestro Código y nuestros lineamientos establecen que el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser mayor de 8 puntos porcentuales en relación con la votación que obtuvo en la elección, esto es lo que nos corresponde revisar para que sea respetado. Tanto en la propuesta con la que se convocó esta sesión como en la presentada por el consejero Valle, esta condición se cumple. En un primer momento, cuando los partidos presentaron el convenio de candidatura común, señalaron las candidaturas que siglarían cada uno de ellos, así como el grupo parlamentario al que pertenecerían en caso de triunfo. Este señalamiento no incide en temas de paridad, ni en grupos de atención prioritaria, ni en otro aspecto sustantivo para el registro de candidaturas, pues estos aspectos fueron analizados con base en el siglado de las candidaturas. Dicho señalamiento solo tendría efectos para analizar la sub- o sobrerepresentación. Ahora, que las candidaturas señaladas en el convenio tienen la calidad de diputaciones electas, están legitimadas para señalar el grupo parlamentario al que van a pertenecer, y su voluntad tiene efectos en el señalamiento originalmente planteado por los partidos integrantes de la candidatura común, y no podemos simplemente ignorarlos y aprobar el proyecto como originalmente se plantea. Por supuesto que nosotros no somos la autoridad competente para recibir las solicitudes de los legisladores ni para aprobar el grupo parlamentario al que van a pertenecer en el Congreso, pero sí somos autoridad competente para considerar esa manifestación y determinar si la voluntad que ahora están expresando debe ser tomada en cuenta para el análisis de la sobrerepresentación. A ver, se los explico por si no lo entendieron. Sale ese proyecto donde a Morena le iban a dar 2 diputaciones plurinominales. ¿Qué vamos a poner? Y entonces, lo que hacen al PAN le iban a dar 11. Entonces, lo que hacen es que para cambiar esta fórmula, 7 diputados electos de mayoría por Morena mandan escritos al Consejo Electoral de la Ciudad de México y le dicen: yo no voy a ser parte de la bancada de Morena, sino yo fui electo por el PT o por el Verde, ¿sí me entienden? Para que esos votos, porque se habla mucho de la sobrerepresentación,
Entonces, distribuyendo, por así decirlo, la votación total en los otros partidos, esto permite que no se llegue al límite de sobrerepresentación y por lo tanto pueda captar Morena más y más. ¿Por qué tiene solo 2 diputados plurinominales Morena? Porque ganó todo. Entonces, hay un límite del 8%. No sé dónde se lo sacaron, pero bueno, hace rato que está. No puede tener más del 8% de lo que sacó. Entonces, si baja su voto, aunque ya ganó, pero si baja su porcentaje de triunfo y se los da al PT y al Verde, pueda acceder a más diputados. Y eso es lo que pasó. En el nuevo proyecto, al PAN le quitan 11, estaban en 11, ¿se acuerdan? Le quitan 2. Al PRI le quitan 1 diputado, al PRD le quitan 1 diputado y se la dan a Morena. De 2 diputados consigue 9 más diputados extras. Eso es importantísimo. Le quitan 7 diputados a la oposición. Porque no pierde movimiento, no pierde el PT, no pierde el Verde y gana Morena con pues vamos a llamarle así, pues finalmente es una cuestión de entender la ley, ¿no? Y bueno, hacer los oficios, mandarlos y al final fue aprobado. Bien, de 2 diputados pluris, que el proyecto original, iba a entrar Néstor Núñez y Juana María López, ahora van a entrar Valentina Valia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres, Fernando Zárate Salgado, Pedro Aces, Cecilia Vadillo, Elizabeth Mateos, Pablo Emilio García, Gerardo González García. O sea, entraron un montón y se hizo más grande la banca. ¿Cómo así de fregada está la ley electoral? Hay que cambiarla así, pero por lo pronto es la vigente. Y es lo que hicieron. Y ya fue aprobado, por cierto. Se enojaron y enfureció la oposición. Incluso en este consejo se salen los representantes partidistas, 5-2 lo aprueban. También esto genera que Lía Limón anuncie que va a impugnar la elección en la Álvaro Obregón, a pesar de que, bueno, finalmente ella le fue descubierto 7 toneladas. A ella, 7 toneladas de despensas. ¿Se acuerdan? Pero vamos a escuchar a Lía. Y equitativa. Queridos vecinos y vecinas de Álvaro Obregón, les quiero informar que después de una minuciosa revisión de los resultados de la elección del pasado 2 de junio, junto con mi partido, el Partido Acción Nacional, impugnamos los resultados en la alcaldía Álvaro Obregón y solicitamos su anulación con base en los siguientes motivos. 1. Se detectaron 78 casillas en donde los funcionarios fueron sustituidos indebidamente por personas que no pertenecían a la sección electoral correspondiente, lo que constituye una violación grave. Bueno, ahí va. Pero bueno, finalmente anuncia Lía Limón que va a impugnar. Y eso curiosamente lo hace hoy, después de que la cepillan al panismo en la Ciudad de México. Y Santiago Tajada en Tulum. O igual ya huyó, igual agarró Tulum y se fue, no sé, a Guatemala, a Belice, por todos esos lados, ahí donde, a Panamá, a donde detuvieron a este personaje Ahumada, que por cierto también lo dejaron libre. Bueno. Hablando de impugnaciones, hoy el Consejo Nacional de Morena autoriza a Manuel Delgado impugnar la elección en Jalisco con esta carta, hacer valer la voluntad popular. El 2 de junio la ciudadanía en todo el país mostró una ejemplar actitud cívica que fortalecerá nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Pone en general comicios desarrollados en plena libertad. Y bueno, lamentablemente dice, el proceso electoral de Jalisco no estuvo a la altura de las circunstancias que reclama nuestra vibrante democracia. Manipulación del PREP, pérdida de la cadena de custodia y trazabilidad de los paquetes electorales, traslado de bolsas con votos sin control, pérdida de boletas, rechazo a la apertura de paquetes y falta de información para el conteo de votos, hostilidad policial a las afueras de las juntas distritales, entre otras irregularidades, afectaron definitivamente la transparencia y certeza de los resultados. Hacer la elección es un imperativo vital si queremos realmente profundizar la democracia en esa importante región del país. En virtud de esta inaceptable situación, apoyamos incondicionalmente la impugnación que la dirigencia nacional de nuestro partido hará de esa elección. Estamos convencidos que dicha decisión dejará ver el cúmulo de irregularidades e inconsistencias que plagaron el proceso estatal que, no nos queda duda, torcieron la voluntad popular de los jaliscienses. Entonces, anuncian la impugnación también Morena en Jalisco y bueno, vamos a ver quién lo firma. Wow, es importante. Lo firma Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, y bueno, pues todos los presidentes de los consejos estatales en los estados de la República. La impugnación va. Hablando de elecciones, fíjense que hubo algo raro, extraño, por decirlo menos, en Nuevo León. Porque en Nuevo León, en el PREP, había perdido Luis Donaldo Colosio. Estaba en tercer lugar como Senado.
Y en el conteo sucede que gana. Encuentra los votos. Luis Donaldo Colosio sí será senador por Movimiento Ciudadano tras darle vuelta al PRIAN en los cómputos distritales. Así es. Movimiento Ciudadano le quita un senador al PRIAN. Qué curioso. Y el PRAN apoya a Pablo Lemos en Jalisco, ¿no? Pero bueno, le quitan un senador. Eso les duele mucho al PRIAN. Pero es interesante porque en medio de todo esto, hubo muchas denuncias que en Nuevo León se estaba maniobrando en el Palacio de Gobierno y también en el Colegio de Notarios, incluso en el Archivo de Notarías, precisamente para torcer varias cosas aquí. Está muy extraño lo que pasó en Nuevo León. No se emocionó mucho. Yo sí leí algunas denuncias que incluso cerraron las oficinas del Archivo de Notarías para algo que tenía que ver con lo electoral. Y al final, vean, saca Luis Donaldo Colosio una senaduría. Él iba a ser senador aún así. Lo interesante no es esto. O sea, ya no quedó en tercer lugar, quedó en segundo lugar. Pero él iba a ser senador porque era plurinominal. Sin embargo, el movimiento interesante es que ya por ser senador, por primera minoría en Nuevo León, sale de la lista plurinominal y el que sube y entra es Dante Delgado. Este fue el movimiento. Pudieron meter a Dante Delgado al Senado que se había quedado fuera precisamente por esto. Estuvo muy raro eso que pasó en Nuevo León, sin lugar a dudas. No se ha mencionado mucho, pero vale la pena señalar. Siguiendo hablando del Movimiento Ciudadano en Jalisco, bueno, pues sí, ganó Pablo Lemos en el conteo distrital y en medio de la impugnación se reporta cómo quedó finalmente el Estado. Bueno, gobierno de Guadalajara y Zapopan y Tlajomulco la ganó Movimiento Ciudadano, pero las demás ciudades importantes de Jalisco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta, fueron de Morena y sus aliados. Pero lo más interesante es el Congreso. En el Congreso del Estado, Morena y aliados van a ser la mayoría del Congreso. Ojo con el dato, la mayoría del Congreso lo va a tener Morena y los aliados. Pablo Lemos va a tener pues un Congreso opositor. Pero aquí lo importante, aquí finalmente la denuncia, o cuando más la alerta, es que no permitan, Mario Delgado, que le compren los diputados de Morena a Pablo Lemos, que es lo que han hecho. Es lo que hacen mucho. Compran a los diputados morenistas. Honestamente, hasta baratos les salen. Eso ha pasado en muchos estados donde gana Morena la mayoría, pero al final acaban apoyando al gobernador. Son comprados. Y honestamente espero que ahora haya un mecanismo para evitar precisamente que sean comprados, porque hablemos, pues tendrá la mayoría, pero va a salir con la chequera. Y con la chequera le ofrece unos milloncitos. ¡Listo! Es desafortunado decirle esto, pero ha sucedido mucho en otros estados donde Morena ha ganado el Congreso y se acaban vendiendo. Ojalá que no lo hagan en esto. Otras secuelas de la elección. El PRI. Se reporta que el PRI, vean, va a perder sus prerrogativas. 298 millones de pesos. 300 millones de pesos. Va a perder como la mitad de sus prerrogativas porque ellos tienen 600, 700 millones de pesos. Es una buena lana, aún así, para un partido que no representa absolutamente nada. Bueno, pues van a perder la mitad. Por lo pronto, con la ley electoral actual. Si se aprueba el plan C, que yo no veo por qué no se va a aprobar, se van a todavía hacer mucho más pequeños los financiamientos públicos. Y el PRI pues va a tener mucho menos dinero. Pero aún así, esto sí les duele a los priistas. El billete, el varo. El PAN también perdió, el PRD perdió su registro, en fin, todos ellos perdieron y curiosamente Morena ganó muchas prerrogativas. Movimiento Ciudadano también, sin lugar a dudas, subió mucho su votación. Y obviamente el Verde, que serán los partidos que ganaron las prerrogativas que está perdiendo el PRI. Y por cierto, para terminar, vean este mensaje. ¿Se acuerdan de Elena Chávez, la que hizo El Rey del Cash? Bueno, vean este mensaje. Terrible. Mi mensaje es para mujeres y hombres de clase media que votaron por Morena. Su egoísmo es de gente insensible. Ojalá en ese sexenio no les maten o desaparezcan a un hijo. No se queden sin empleo. No se enfermen y no tengan para pagar medicamentos porque la vida cobra el mal. ¿Cómo la ven este mensaje auténtico de odio? ¿Qué tipa? Y después no se explican o se sorprenden que pena la elección. O sea, imagínense este mensaje. Imagínense. Sí, la fascista va a decir, sí, claro. Pero la mayoría de los mexicanos no pensamos así. Yo no le deseo mal a nadie, ni siquiera a la fascista, ni siquiera a Elena Chávez. Pero ella sí. Esto explica claramente
en ese mensaje por qué perdieron. O sea, son unos auténticos miserables. Vean, aquí en Tabasco, aquí en el ranchito, la candidata priista a la gobernatura que perdió, vean esto. Acepta Lorena Borregat su derrota y desea que le vaya mal al gobierno. Así es. Perdónenme, pero lo que deseo es que este gobierno fracase a nivel estatal y a nivel nacional. Y después sale a pedir el voto, ¿eh? No, pues, o sea, no aprende. Pero bueno, está bien que no aprendan honestamente porque es mucho más fácil así ganar las elecciones. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.